Ahora sí, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Algo, profe, ¿todo bien vos? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿estuvieron escuchando las clases teóricas, viendo lo de la guía? ¿Tienen alguna pregunta, algo? Sí, yo no entiendo mucho, no entiendo muy bien los anticuerpos en las anemias, digamos. Viste que hay que hacer autoabsorción, o Sí. eso, se me mezcla eso. Bien, Porque, ¿qué es lo que te causa dudas? ¿Que tengan auto y halo? ¿Qué absorción hacer? claro, por ejemplo, cuando tengo auto y halo, yo haría una autoabsorción, Sí. ¿no? Para despegar, y ahí es lo que me trago. ¿Qué despego? ¿El halo? No, no despegas No, nada, pegás. pego. Bueno, ahí está. Ahí ya empezaste al revés. Ahí ya le empecé a pifiar. Claro. Lo que tienen que, para este parcial, lo más importante de todo es ver bien la diferencia entre absorción y elusión. O sea, los que vienen arrastrando problemas con elusión deberían volver a repasarlo. Cuando nosotros hacemos una absorción, estamos pegando un anticuerpo a un antígeno. ¿Sí? Una absorción en general, no importa si es auto o halo, no importa, pero absorción es pegar un anticuerpo y un antígeno. Cuando nosotros hacemos una PCI, sea la que sea, una prueba de compatibilidad, una prueba conyugal, una detección de anticuerpos, o lo que sea, lo que estamos tratando de hacer es una absorción, ver si hay un anticuerpo y pegarlo a un antígeno. ¿Sí? Eso es absorber. Cuando hacemos una elusión, lo que estamos haciendo es despegar un anticuerpo de un antígeno. ¿Sí? Entonces, lo que hay que diferenciar es, si yo tengo un autoanticuerpo, el autoanticuerpo se va a pegar contra todos los glóbulos rojos, los propios y los ajenos, sean compatibilidades intrafuncionales, sea el panel detector, sea el panel identificador, cualquiera. Entonces, ese autoanticuerpo me va a interferir en todas las pruebas cruzadas que yo quiera hacer. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo autoanticuerpos, lo que tengo que hacer es sacar del medio ese autoanticuerpo porque me está molestando. O sea, lo tengo que, entre comillas, inactivar, que yo no lo vea, ¿sí? Para poder hacer una prueba cruzada, para poder hacer una detección, una identificación y lo que sea. ¿Por qué? Porque cuando yo transfunda, siempre el fin de los estudios que hacemos nosotros es la posible transfusión. Entonces, cuando yo transfunda a ese paciente, obviamente cualquier cosa que le transfunda va a ser incompatible por el autoanticuerpo. Lo que tengo que ver es si hay algún halo anticuerpo escondido, que eso sí va a ser más grave para el paciente. Entonces, el autoanticuerpo es lo que yo quiero pegar a los glóbulos rojos como para sacarlo del medio y ver si hay halos. Entonces, hacemos así. Tenemos el suero recién sacado del paciente, o sea, una muestra de sangre entera, lo separamos. Ese suero que no tiene ningún tratamiento se llama suero nativo, porque no le hicimos nada todavía. Y ahí yo tengo que fijarme si el paciente fue transfundido recientemente o no, y hacer con ese suero y glóbulos rojos X unas adsorciones. Digo X porque pueden ser glóbulos propios o glóbulos halogénicos. Glóbulos halogénicos se llama un glóbulo cualquiera de donante, de panel, de lo que de un paciente, lo que sea, que yo lo tipifico y que sea bastante similar en la disposición antigénica a mi paciente. Entonces, se Perdón, supone que sí, ¿eso es para un auto anticuerpo? claro. Ah, listo, listo, listo. Sí, seguí. Vos estás tratando de sacar del medio el autoanticuerpo. Entonces, buscas o los glóbulos rojos propios, que son igual al paciente porque son los de él, o glóbulos halogénicos. Los glóbulos halogénicos se trata que sean igual a los antígenos del paciente. Ejemplo, si el paciente es R1-R1, yo voy a hacer una adsorción con glóbulos R1-R1. Si tengo para tipificar el KEL mejor, si tengo para tipificar el LAFI mejor, el XG, el MNS, todo lo que yo pueda tipificar mejor. Esos son glóbulos halogénicos. Misma disposición antigénica que el paciente, o lo más parecida posible, nunca vamos a encontrar una idéntica,
y pegamos los autoanticuerpos del paciente a esos glóbulos. Si fue recientemente transfundido. Si no fue transfundido, mejor, porque hacemos autoabsorciones. Y ahí lo que me va a quedar en el suero es, el autoanticuerpo se fue porque se quedó pegado en los glóbulos rojos. Y lo único que voy a ver, si es que hay, es aloanticuerpos. Los aloanticuerpos, se supone que el paciente... Es lo que se me evidencia, digamos. Claro. Se supone que un paciente, para generar aloanticuerpos, tiene que ser expuesto a un antígeno que no tiene. Cuando yo hago las absorciones con glóbulos que sean iguales al paciente, si el paciente es E grande negativo y la absorción yo la hago con E grande positivo, si este paciente tenía un halo anti-E, lo voy a estar pegando a los glóbulos. Si el paciente es que el negativo y mi absorción es con glóbulos que el positivo, si tengo un halo anti-KEL se va a pegar. Por eso la idea de que sean disposición antigénica igual al paciente. O sea, mismo fenotipo del RH, del KEL, del DAFI, del KIR, de todo lo que yo pueda tipificar. Entonces, saco el auto y me fijo el halo. El halo lo va a tener siempre y el paciente in vivo también va a tener el autoanticuerpo. Por eso decía desde un principio que cuando yo transfunda al paciente va a hemolizar igual, ¿sí? Porque va a ser incompatible igual, pero la idea es que sea incompatible solo por el autoanticuerpo y no por el halo. Entonces, al sacar del medio el autoanticuerpo, que no me esté molestando y no me dé todo positivo, lo único que me va a dar positivo es si hay aloanticuerpo. Con el panel como siempre, hacemos el suero absorbido contra un panel de 11. Entonces nos fijamos y hacemos el descarte como siempre. El panel con el suero nativo, que es recién extraído, me va a dar todo positivo, y una vez que yo lo absorbí y saqué el autoanticuerpo, ya no debería darme todo positivo, debería darme solamente si tengo aloanticuerpos. Y sepan que hay mucha población de pacientes con anemias autoinmunes que tiene aloanticuerpos. Eso depende de donde lo lean, pero dicen que entre el 30 y el 50% más o menos de pacientes con anemias autoinmunes tienen aloanticuerpos. Entonces es recontra importante fijarse si tengo o no aloanticuerpos más allá del auto. ¿Se entendió mejor o...? Sí, sí, mejor. Bien, y sepan que siempre se trata igual que el suero. O sea, el suero absorbido sigue siendo suero. Y lo que yo quiero ver es si hay aloanticuerpos y qué tipo de aloanticuerpos. Y después, una vez que yo identifique, como siempre, por ejemplo, no sé, mi paciente tiene un anti-KEL y un anti-DAFI-A. Bueno, si yo tengo que transfundir, tengo que buscar unidades que sean isofenotipo RH, o sea, no sé, el paciente era R1, habíamos dicho, bueno, que sean R1, KEL negativo, y anti-DAFI-A dijimos. Entonces que sean DAFI negativos. ¿Sí? Siempre negativo para los aloanticuerpos detectados. Y cuando yo hago la prueba de compatibilidad, si lo hago con el suero nativo, que es el recién extraído, me va a dar positivo, siempre por el autoanticuerpo. Y si lo hago con el suero absorbido, debería darme la prueba de compatibilidad negativa. Si me da positiva es que hay algo que está mal hecho, o está mal hecha la absorción, o la unidad no es compatible realmente. Perdón, ¿le podrás repetir eso último? Sí. Cuando vos vas a transfundir al paciente, finalmente absorbes el suero. Te fijas si tiene aloanticuerpos. Entonces, vos la prueba de compatibilidad deberías hacerla en paralelo con el suero nativo y con el suero absorbido. El suero nativo siempre te va a dar incompatible, te va a dar positivo, porque tiene los dos anticuerpos, el auto y el alo. Entonces siempre te tiene que dar positivo. Y el suero absorbido te debería dar negativo. Si vos elegiste una bolsa que es negativa para los antígenos que el paciente está sensibilizado, habíamos dicho un anti-KEL y un anti-DAFI-A. Entonces elegís una bolsa que no tenga ni KEL ni DAFI-A. Haces la prueba de compatibilidad con el suero absorbido, te debería dar negativo, porque vos respetaste los aloanticuerpos detectados. Con el nativo positivo, con el absorbido negativo. Perfecto, gracias. Si eso te da positivo, quiere decir que hay algo que está mal. O no identificaste bien el anticuerpo, o la absorción no está bien hecha, o no es negativa para todos los antígenos que está sensibilizado el paciente, o algo por el estilo. Pero el absorbido debería darte negativo y el nativo positivo. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Hola, profe. Yo tengo una pregunta de anemia hemolítica autoinmune fría. Sí. ¿Puede ser que siempre las frías den discrepancia a ABO? Quería saber por qué y no las calientes. Bien, ahí antes de contestarte, fíjense que puse para poner el presente. Pongan el nombre, apellido del DNI mientras tanto. Las anemias frías lo que tiene es que están mediadas por anticuerpos fríos que son IgM, por eso se les llama fría. Los anticuerpos, los autoanticuerpos en general, reaccionan con todas las unidades que vos lo enfrentes, o con todas las células, si es otro paciente, si es una prueba conyugal, si es una compatibilidad, si es una DAI, si es una identificación. Siempre todo te va a dar incompatible. La diferencia es que los autoanticuerpos fríos son de tipo IgM y los autoanticuerpos calientes son de tipo IgG. Las IgM pueden aglutinar por sí solas y son reactivas con cualquier glóbulo que lo enfrentes. Por eso es que vos tenés discrepancias ABO, por dos motivos. Porque puede el glóbulo rojo propio autoaglutinarse, que es lo que pasa in vivo, o sea, por eso es un autoanticuerpo, y porque reacciona con las células de la inversa. Las células de la inversa están tipificadas para A y B, o cero si tenés el panel completo de inversas, pero son glóbulos rojos al fin y al cabo. Entonces ese autoanticuerpo frío va a reaccionar contra el glóbulo rojo y te va a generar una discrepancia, porque aglutina por sí sola. Las anemias calientes, como son mediadas por IgG, no aglutinan por sí solas. Vos sí o sí tenés que agregar CUMS. Entonces no vas a tener discrepancia ni en la inversa ni autoaglutinación. El glóbulo rojo va a tener IgGs pegadas, pero no aglutinan por sí solas. Las IgM sí están pegadas in vivo y cuando vos la pones en tubo, platina, tarjeta, lo que sea que trabajes, va a estar el glóbulo rojo autoaglutinado por los autoanticuerpos fríos. Y el caliente lo ves siempre y cuando agregues CUMS como cualquier IgG. Ah, bueno, listo. ¿Y cómo se resolvería una discrepancia? Bueno, van a ver que creo que es en inmunemato o en prácticas, ven como una listita de como 5 cosas para resolver una discrepancia. Lo que tienen que analizar en este caso es que no tienen que hacer todas esas técnicas, ¿sí? Tienen que elegir las que son más fáciles. Si ustedes tienen autoanticuerpos fríos que están aglutinando los glóbulos rojos, lo que tienen que hacer es sacar ese anticuerpo IgM. Pueden hacer distintas cosas. Una de esas es tratarlo con 2-mercapto que rompen las IgM, entonces no se aglutinarían, esa es una. Y la otra es que como son anticuerpos fríos, si no tienen amplio rango térmico, vos podés calentar la suspensión y se van a romper esas aglutinaciones, digamos. Las IgM por sí solas con calor se despegan, sin agregar otro reactivo ni nada. Entonces, si vos calentás los reactivos y la muestra del paciente a 37, las IgM no reaccionan. Entonces ahí podés resolver la autoaglutinación. Y si todavía persiste un poco, puedes hacerle lavados con solución salina a 37, que eso terminaría de despegar las pocas IgM que te queden. Eso para la parte de la prueba directa por la autoaglutinación. Y para la inversa, como vos sí o sí necesitas las IgM, porque para algo estás haciendo la prueba inversa, no podés usar 2-mercapto. No tenés que romperlas. Lo que tenés que evitar es que estas células A y B, o A, B y 0, si tenés, no tengan el antígeno contra el que está dirigido a este autoanticuerpo. Y las anemias frías, por lo general, son anticuerpos anti-I grande. Los antígenos I grande están solamente en los adultos, no en los bebés. Entonces, una forma de resolver la prueba inversa es usando células de cordón, tipificadas como A, B y 0, y ahí no tendrías el antígeno I grande que te moleste, y si no, puedes hacer la prueba inversa incubando a 37. Vos lo haces caliente en 37 y ahí verías solamente si es que hay anticuerpos ABO. Para la inversa igual lo mejor es las células de cordón. Calentarlo no te sirve tanto, pero sería una opción también. Dale, listo. Gracias, profe. No, de nada. Perdón, yo quiero consultar la fecha del segundo parcial, si puede ser, profe, si es que la tiene. A ver, para, ya te digo. Pero Gracias. falta como un mes. Ya les digo. Ah, listo. Bueno. Yo para saber, nada más. Segundo parcial, 24 del 10. Y es choice.
Y el primer recuperatorio es a la semana siguiente, que es 31 del 10, y también es choice. Muchísimas gracias, profe. No, de nada. ¿Más preguntas? ¿Estuvieron leyendo el tema de cómo deberían dar los eluidos y demás? Ah, no, profe. La posta no. Yo tengo acá anotado que dice que un eluido despeja IgG, pero no despeja complemento. Que tengo positivo con IgG y negativo frío por complemento, ¿puede ser? Sí. Algo así. Pero Todas no las técnicas de elusión que tenemos son para despegar IgG, nada más. Entonces, IgG. si vos tenés una PCR positiva por complemento o un autoanticuerpo frío, por ejemplo, que es IgM, que fija complemento, cuando vos haces el eluido te va a dar negativo. ¿Por qué? Porque no tenés anticuerpo que despegar. Vos no podés despegar el complemento y verlo en el eluido. Entonces, en las frías que son IgM, que fijan complemento, te va a dar negativo el eluido. Y en las calientes, que son IgG, ahí sí te va a dar positivo. Esa es una forma de confirmar, por ejemplo, si tenemos una anemia mixta o una fría. Si tenemos solo CUMS poliespecífico, y nosotros vemos que nos da todo positivo en lectura inmediata y todo positivo en CUMS, y no tenemos forma de ver si es IgG o complemento, porque no tenemos otro reactivo, podemos hacer un eluido y ahí diferenciar si es una mixta o una fría. En ese caso, si el eluido me da reactivo, es una IgG. Claro, ahí sería una mixta. Ok. Si te da negativo, sabes que es solamente la fría y que no estás despegando autoanticuerpos de tipo IgG. Bien. Pero ¿cómo te darías, tipo, en un panel o textual? No, sí, en un panel que sea mixta. Pues, Cuando es mixta tiene un componente IgM y un componente IgG. Entonces, te va a dar positivo en lectura inmediata y si lo llevas a 4 te va a dar positivo más fuerte y en CUMS te va a dar positivo por la IgG. En lectura inmediata y a 4 grados te va a dar por la IgM positivo. Y en CUMS te va a dar positivo por la IgG. El eluido te va a dar positivo por la IgG también. o sea, siempre sería una reacción panaglutinante, creo que era. Sí. Sí o sí. Si no es así, no es fría o caliente. Puede ser caliente o fría. Sí o sí tiene que ser panaglutinante entre los dos. Panaglutinante se llama que sea positivo con todas las células que lo enfrentes. Claro. Las de la inversa, las del panel, las de la placa cruzada, las de otro paciente, lo que sea. Panaglutinante es que contra todo reacciona. No importa la temperatura. Si reacciona contra todo en frío, es panaglutinante en frío. Es una IgM panaglutinante. Si reacciona contra todo en CUMS, es una IgG panaglutinante. No importa la temperatura, sino la característica de que aglutina con todo. Pero la diferencia es, si te da positivo en lectura inmediata, es que sabes que hay algún anticuerpo frío, hay, sí o sí. Como los salvo anticuerpos, los anticuerpos funcionan igual. Si es IgM, reacciona en lectura inmediata y si la llevas a 4 grados, reacciona mejor. Si es una IgG, reacciona a 37, pero nosotros no vemos la aglutinación, agregamos CUMS y la vamos a ver la aglutinación. A ver, acá preguntan escrito. Los videos sí, están los de Fabiana subidos, los de los prácticos todavía no, porque en esto si no ven primero la teoría, después el práctico es como chino básico, básicamente. Y como había mucha gente que estaba para recuperatorio y no sabíamos si iban a rendir ahora, no lo subimos. Hola, profe, sí, yo te preguntaba de los prácticos. No, todavía no están, pero era a propósito para el que no rendía que tenga tiempo de ver la teoría. Y la guía, acá preguntaban.
Ahí está, ahí apareció, y el panel tipo del 20 y algo eran. A partir del 23 creo que era. El 24 creo que se suma parcial. Había dicho. Bueno, acá quedó. El 24 sí, justo quedó cortado, el autocontrol quedó abajo. Cuando ustedes tienen un autocontrol positivo en campo completo, en el próximo tema van a ver que vamos a tener autocontrol en campo mixto. Pero cuando tienen el autocontrol positivo en campo completo, o sea, todo positivo, se tienen que fijar en qué medio reacciona. Si lectura inmediata, 37, CUMS y bueno, enzima, como en este caso. Si tenemos lectura inmediata, sabemos que es un autoanticuerpo frío. Más allá de, como preguntaban hoy, si tenemos o no una discrepancia ABO. A veces la discrepancia ABO no se ve, o se ve solo en la inversa, no se ve autoaglutinación, o se ve autoaglutinación pero no reacciona mal la inversa, digamos, por así decirlo. Eso depende. Nosotros en los parciales le ponemos el típico caso del librito, o sea, positivo en lectura inmediata, en CUMS, en enzimas y demás. Si es lectura inmediata, sabemos que es IgM. Y si es en CUMS, sabemos que es una IgG. Y sepan que todos los autoanticuerpos se potencian con enzimas. En este caso no hay autoanticuerpos que se desnaturalicen. Todos los autoanticuerpos, sean fríos o calientes, se potencian con enzimas siempre. La única salvedad es el anti-PR, que es un anticuerpo rarísimo, que es una crioglutinina, pero es la última en orden de aparición, digamos. Está el anti-I grande, el anti-I chico, el anti-IH, y el último en aparición es el anti-PR, y es el único que no se potencia con enzima. Después el resto todos sí se potencian. Entonces, cuando ustedes tienen un panel así, lo que tienen que fijarse es el autocontrol, por ejemplo, este dio positivo en CUMS, entonces yo lo que tengo que sospechar es que es una IgG. ¿Sí? En este caso, lectura inmediata y 37 me dio todo negativo, quiere decir que IgM no tengo. Entonces, sí o sí, ese panel es un autoanticuerpo caliente. Y después acá había unos mezclados, que son halo, acá. Y después en este caso tenemos, por ejemplo, en el 29, lectura inmediata positivo, panaglutinante porque me dan todos los viales positivos y el autocontrol positivo. Entonces yo sé que acá un autoanticuerpo frío tengo seguro. Fíjense que en CUMS me dio negativo, esto quiere decir que este autoanticuerpo no fija complemento, o por lo menos no tan fuerte como para que nosotros lo detectemos. Y fíjense que en enzimas sí me da positivo más fuerte porque todos los autoanticuerpos se potencian con enzimas. Y acá está el 30, es el caso que les decía de la anemia mixta. Fíjense que tengo lectura inmediata positivo, CUMS positivo. Y yo no sé si ese CUMS es el complemento que fijó en la IgM o si también tengo una IgG. Entonces ahí yo me daría cuenta mirando si tengo PCD monoespecífica mejor, y si no tengo que hacer un ELUID, fijarme si es reactivo o no. Y hay diferencia, no reactivo sería frío y reactivo sería una mixta. ¿El 30 sería una mixta entonces? Tendríamos que fijarnos en el huido. Si el eluido es no reactivo, es una fría que fija fuertemente complemento. Y si es positivo el eluido, es una mixta, sí o sí, porque tengo lectura inmediata positivo, así que sí o sí tengo una IgM, y el eluido positivo me habla de que yo despegué una IgG. Entonces, si tengo IgM y tengo IgG, es una mixta. Ale, ¿cómo dijiste si el eluido da negativo? Sería una fría, nada más, que fija complemento. Fíjate que el CUMS que tenemos ahí es CUMS poliespecífico, no habla de anti-IgG o anti-C3. Entonces es poliespecífico. Si es fría, el eluido es no reactivo. Es fría que fija complemento. Y si el eluido es reactivo, es una mixta. ¿Por qué? Porque tenés lectura inmediata, que ves que reacciona al IgM, y tenés en CUMS que reacciona al IgG y vos la ves en el eluido. Perfecto.
Fíjense que de este había una tablita. Acá. Esta tabla está tal cual en el manual, ¿sí? Ni siquiera tienen que completarlo ustedes. O sea, hay un cuadrito en el manual, no sé qué página, pero en el que habla de PSD positiva del manual técnico, está tal cual el mismo cuadro. Traten de, más allá de completarlo copiándolo, de analizar por qué les daría cada cosa, ¿sí? Como hablábamos del eluido, en las calientes y en las frías la diferencia, sepan que siempre lo que estoy despegando es una IgG. Entonces, en aquellos que yo no tengo IgG, me va a dar negativo. ¿Sí? Por ejemplo, yo les estoy hablando de calientes y frías nada más porque es como lo más fácil. Si no leyeron mucho, la verdad que capaz que los mareo. Pero, por ejemplo, la Frigore está mediada por una IgG bifásica. Es una IgG que se pega en frío, funciona mal, entre comillas, no funciona como toda IgG A37. Se fija en frío y después hemoliza a 37. Entonces, por lo general, después lo van a leer, pero esa gente termina perdiendo las extremidades de los dedos, los dedos de los pies, de las manos, en épocas invernales, porque es cuando hace frío. Entonces, cuando llega la IgG a los dedos, se pega al glóbulo rojo y cuando vuelve al centro del cuerpo, se calienta y hemoliza. Pero esa IgG se despega, entonces en la Frigore el eluido es negativo, porque no tiene una IgG pegada. Pero bueno, después cuando lo lean, capaz que se acuerdan de vuelta. Pero sepan que las frías es como una IgM común y las calientes como una IgG común. Entonces, el eluido para las IgG va a ser positivo, para las IgM va a ser negativo. Después la temperatura de acción, si nosotros identificamos a qué temperatura reacciona cada una, vamos a ver si es IgM, si es IgG y cómo me va a dar el eluido. Entonces, siempre más allá de saber la teoría, la idea es relacionarla para después verlo en el panel y poder contestar correctamente. ¿Sí? Esta ya les di la ayuda que con glóbulos popainizados todos se potencian, menos el anti-PR, que es una anemia fría. ¿Alguna otra pregunta? Ahí te preguntan si los glóbulos de Cordón se usan solo en las anemias frías, porque no puedes ver porque estás proyectando la pantalla. Ahí está. Sí. Sí, las células de Cordón se usan solamente en anemias frías y para identificar, o sea, más allá de resolver la discrepancia ABO, para identificar el tipo de anticuerpo que está mediando esa triaglutinina. Porque pueden ser, acuérdense, anti-I grande, que es la más común, anti-I chico, anti-IH, anti-H, anti-PR. Entonces, cuando nosotros usamos los glóbulos de Cordón, si es un anti-I grande, voy a poder resolver la discrepancia y cuando hago una prueba cruzada con células de Cordón me va a dar negativo. Acuérdense que todo el mundo nace con un antígeno I chico y después con el tiempo se va ramificando y se convierte en I grande. ¿Sí? Entonces, es parecido a lo que le pasa al antígeno A. Cuando los bebés nacen, parece que nacen como si fuesen A2 y después se termina de ramificar el antígeno y se convierten en un A1 realmente, salvo los que son A2 de verdad. Con el I pasa lo mismo, nace como poco formado, se termina de formar y se hace I grande. Por eso todas las células de Cordón son I chico, son I grande negativo. Entonces, si yo tengo una crioglutinina que es un anti-I, con células de Cordón me debería dar negativo y con células de adulto me da positivo. Si yo, sin embargo, tengo un anti-IH, el H lo tiene todo el mundo, lo tienen los bebés, lo tienen los adultos. Entonces, usando células de Cordón, me saco del medio el I, el antígeno I grande, y lo que voy a estar viendo va a ser el H nada más. Entonces, uso glóbulos de Cordón de distinto grupo ABO, saben que el 0 es el que más glóbulos antígenos H tiene,
y el A1B es el que menos antígenos H tiene. Entonces, si yo puedo tipificar y tengo a mi disposición glóbulos de bebés un montón, elijo glóbulos 0, A, B y AB y los enfrento al suero del cordón del paciente. Entonces, los glóbulos 0 me va a dar positivo más fuerte y los glóbulos AB me va a dar positivo más débil. Entonces, yo puedo saber que tengo un anti-IH, por ejemplo. Si tengo anti-I chico, que es raro, pero puede pasar, con los glóbulos de cordón me va a dar más fuerte la aglutinación y con glóbulos de adulto me va a dar menos fuerte. Entonces ahí me sirven siempre para autoanticuerpos fríos. Y puedo ver si es un frío y la especificidad que tiene. I y H y chico. Si es H solo, no me va a modificar el resultado. Que también es raro que haya un anti-H solo. Y en autoanticuerpos calientes no pasa nada porque yo usé células de adultos, células de cordón, me va a dar exactamente igual. Porque el autoanticuerpo caliente está dirigido contra la proteína RH, no contra un antígeno, sino contra la proteína en sí. Y todo el mundo tiene proteína RH, así que va a dar positivos con todos. Salvo que tengan un bebé RH nulo, por ejemplo. Que es raro. Una pregunta, quizás no tiene nada que ver, pero viste que para el primer parcial nosotros tenemos en cuenta de que el Lewis en los bebés como que no se expresa. Sí. En este caso, ¿le tengo que prestar atención, tipo para algún tipo de panel o para el oído o algo de eso? ¿O sigue todo igual? No, es igual, porque es el tipo de formación que tiene el antígeno. Como no es estructural de membrana, no está ahí y no te va a molestar. O sea, si vos tenés un halo anti-Lewis, por ejemplo, lo vas a ver igual y todo, así que no pasa nada. Ok, listo entonces. Genial. Gracias. En los bebés hay que tenerlo en cuenta porque los anti-Lewis generalmente son de tipo IgM, pero a veces hay anti-Lewis, sobre todo anti-Lewis A de tipo IgG. Entonces vos decís, bueno, tengo una embarazada, tendría que recontrolarla y demás, pero no, porque como el bebé no tiene el antígeno, no lo vas a afectar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguien que deba el recuperatorio todavía de los que están acá? Son poquitos igual hoy. Sí, yo tengo que hacer el recuperatorio. Bueno, no cuelguen ni estudien y cualquier cosa pueden preguntar, aunque sea de tema anterior, no pasa nada. Ah, genial, gracias, profe. Preguntan acá en la clase o si no, de última preguntan en el tablón, es lo mismo. Después, no sé si hoy, quizás la próxima clase, no sé, lo de la guía, algún panel de los que está ahora con este tema, ¿no? Tipo los casos clínicos, ¿decís? Claro, claro. Bueno, sí, lo podemos ver ahora. El que no leyó el tema, como que va a estar un poco colgado porque hay muchas cosas para mirar, pero bueno, no importa. Después de última lo tratan de hacer y vuelven a preguntar.
Bueno, ahí está. Vamos a hacer el primero. Bueno, El primero ven que ya tiene discrepancia ABO. Dice, nos solicitan una unidad para un paciente, bla, bla, bla. No, tenemos una anemia, 24 de hematocrito, 7,3 de hemoglobina. Sepan que siempre la mejor transfusión es la que no se hace para este tipo de pacientes. Este tipo de pacientes hemolizan una tasa de los glóbulos rojos disponibles que tienen. Entonces, si yo lo veo que viene con 24 de hematocrito y el médico me, aunque yo le patalee, lo que sea, me dice, quiero 3 unidades para que esté con 33 de hematocrito, lo ideal sería no transfundirlo, porque esto es como más un tema médico, pero como para que se den una idea, si yo tengo 3 millones de glóbulos rojos, mi paciente hemoliza, no sé, el 20%. Si yo tengo 6 millones, va a hemolizar el 20% de 6 millones. Entonces, si yo le transfundo 4 bolsas, va a hemolizar el porcentaje de esa bolsa. Depende mucho de cada paciente, igual. Yo tiro 20 como un número, para que tengamos un número. Pero depende mucho del paciente, del tipo de anemia, del anticuerpo, del rango térmico, de todo. Pero lo ideal es a estos pacientes tratar de no transfundirlo. Y en caso que tengamos que transfundirlo, es como última opción para sacarlos de la sintomatología de anemia y que zafe, ¿sí? Tampoco lo vamos a dejar morir porque tiene un autoanticuerpo, o sea, hay que poner en la balanza riesgo-beneficio. Y es riesgoso para un paciente con autoanticuerpos una transfusión, ¿sí? Eso como base. Así que siempre que transfundimos es como última opción y en alicuotas monitoreando y controlando al paciente. Ahora sí, vamos. Siempre que transfundimos un paciente cualquiera, nosotros tenemos que hacerle agua, RH y la DAI y la compa. En este caso tenemos una discrepancia ABO. Fíjense que por directa parece ser como que es AB positivo, R1, R2, y por inversa es como si fuese 0, porque células A y B me dan positivo, pero también las células 0 me dan positivo, que no deberían, y el control salino, que debería darme negativo, me dio positivo. Entonces yo acá tengo una discrepancia. Como yo no sé si los glóbulos rojos están autoaglutinados o la inversa está aglutinada y no corresponde, y yo no sé qué es lo que me sobra de esto, si la autoaglutinación o alguna aglutinación en la inversa, yo cuando tengo una discrepancia ABO no puedo asignarle ni grupo ABO, ni factor RH, ni inversa. Nada. Tengo que resolver la discrepancia antes de asignar el grupo. Quizás este paciente termina siendo AB positivo, R1, R2, pero yo no lo puedo confirmar, ¿sí? Entonces siempre sepan que si yo tengo una discrepancia, ni siquiera puedo asignar un grupo ABO, ni un fenotipo RH, porque sí, así como yo no asigno el ABO porque no sé si está autoaglutinado, por ejemplo con anti-C, no sé si es que el paciente realmente tiene un antígeno C o que está autoaglutinada la muestra, ¿sí? Así que nunca se asigna ni ABO ni RH. Le hacemos la DAI, como a cualquier paciente, me da positivo en lectura inmediata y en CUMS, ¿sí? Acá lo que tenemos que analizar es, podría ser fría, tengo discrepancia y tengo positivo en lectura inmediata, así que podría ser fría, y tengo positivo en CUMS, así que además de fría que fija complemento, podría ser una mixta. Tengo que diferenciar entre las dos. Le hago el panel de 11, una vez que le hago el autocontrol, confirmo realmente que tengo un autoanticuerpo frío, y que tengo un autocontrol positivo en CUMS. No sé si es por el complemento que fija el anticuerpo frío o si es una anemia mixta, ¿sí? Un anticuerpo frío y uno caliente. Acá, cuando ya tengo el panel todo positivo, es que tengo que hacer las absorciones, ¿sí? Tengo todo positivo por el autoanticuerpo, lo que me interesa saber es si debajo de estas 3 cruces, por ahí tengo, no sé, un anti grande que reacciona una cruz, y yo no lo estoy viendo, ¿sí? Porque a veces pasa que si yo tengo sumatoria de anticuerpos, la reacción es más fuerte, pero a veces pasa que no. Entonces, yo acá no sé si abajo de esto tengo un anti-Kel, un anti-E, un anti-Dafi, un anti lo que sea, ¿sí? Esa es la idea de por qué hacemos las absorciones. En este caso, a ver, no decía nada de si el paciente fue transfundido o no, así que yo debería averiguar, decirle, che, ¿te transfundiste en los últimos 3 meses o no? Y decido si hago autoabsorción o aloabsorción, ¿sí? Mientras tanto, vamos a resolver la discrepancia ABO. Fíjense que en este caso, bueno, quedó dividido en las hojas, pero tienen una sola opción para resolver la discrepancia. Lo que pueden hacer es, como habíamos dicho al principio,
repetir todo a 37 grados, reactivos y suspensión del paciente, suero del paciente y células de la inversa, todo a 37. Si es necesario hacer lavados con fisiológico a 37 y también si es necesario repetir la inversa con células de cordón. ¿Sí? Y fíjense que acá resolví la discrepancia y lo que parecía ser antes AB positivo R1, R2, al final es AB, ¿sí? Pero es RH negativo y no tiene antígeno ni E grande ni C chico. Fíjense que el control salino me dio negativo y las células la célula 0 me dio negativo. Esto me valida que los otros resultados que obtuve son reales. Entonces, este paciente, ¿qué grupo sería? AB negativo. AB negativo y tiene C grande y E chico. R1, R1. Ojo ahí. Es RH negativo, entonces sería R', ¿sí? Bueno, y hacemos la absorción. Imagínense que no fue transfundido. Una absorción es mezclar glóbulos de él con suero de él. Así como hacemos el autocontrol, pero lo hacemos con más cantidad de paquete globular, con más cantidad de suero, y lo tenemos que hacer 2 o 3 veces, a veces 5, depende del título del autoanticuerpo, ¿sí? Más de una vez, seguro. Entonces mezclamos sus glóbulos con su suero. Todo el autoanticuerpo se va a pegar en los glóbulos rojos y lo único que va a tener son aloanticuerpos. Entonces. Perdón, una pregunta. Sí. El primer cuadro de las dos células el cuadro donde da la discrepancia ABO, ¿ese de quién es? ¿De la madre o del bebito? No, acá ya no tenés más ni madre ni bebé. Tenés solamente paciente individual. Relacionándolo con ese tema, en este caso, cuando nosotros hablamos, bueno, en este caso era RH negativo, pero ahora que hablamos de un paciente suelto, que no tiene ni mamá, no tiene hijo, no tiene esposo, no tiene nada, ahí sí siempre asignamos el genotipo más probable. Entonces, en este caso, como es RH negativo, no hay otro que no sea R', pero si es positivo, hablamos de R1, R1. ¿Podría ser R1, R'? Sí, pero como tengo el paciente solo, no tengo herencia, ni para arriba ni para abajo, le asignamos el genotipo más probable. Siempre. No, yo porque me confundí con el tema de que dijiste después, no, porque después voy a la sangre del cordón del bebé y ahí me fijo y resuelvo la discrepancia o algo así, la verdad no entendí. Por eso la pregunta. Lo que usás de células de cordón es células A, B y 0 para hacerle la inversa. La inversa se hace con células A, B y 0 compradas, que son de adulto. Si vos sospechás de un autoanticuerpo frío, que en este caso sí, porque te da el autocontrol positivo en lectura inmediata y porque tuviste una discrepancia, ahí lo ideal es usar células de cordón para hacer la inversa. Pero son de 3 bebés distintos, un bebé A, un bebé B y un bebé 0. Y eso lo enfrentás con el suero del paciente para hacerle la prueba inversa. Ahí metes a los bebés. Pero yo ya tengo que conocer de que esa sangre de cordón ya es A, B y 0. Claro, ¿no? sí. Listo, tiene que ser células conocidas. Está bien, perfecto. Gracias. Sí. Hay lugares donde podés hacerlo y hay lugares que no. Si vos estás en un hospital de oncológico que no nace nunca ningún bebé, no vas a tener células de cordón. Ahí vas a tener que pedirle a alguien que traiga o comprar, porque a veces se venden, lo que pasa es que no las compra nadie, las células de cordón. Así como se vende el control de Kuhn, que no lo usa nadie, bueno, se venden células de cordón tipificadas. Entonces podrías comprarlo de último. Está bien. Si tenés nacimientos, bueno, guardas células A, B y 0. Las tipificas, las estudias, cuando sabes bien el grupo, las usas para la inversa. Y fíjate, en este caso el paciente era AB y la inversa me dio negativo con las 3 células, así que estaba bien. ¿Y por qué de cordón de bebé y no de otra persona? Porque generalmente los autoanticuerpos fríos son anti-I grande y los bebés no tienen antígeno I grande. Ah, mira vos. Entonces ahí resolvés la discrepancia fácilmente porque no tiene el antígeno. Qué genialidad. Buenísimo. Si te llega a dar positivo, ahí tenés que pensar en las otras posibilidades de autoanticuerpos fríos. El que le pide es el anti-IH, el anti-I chico, el anti-H solo, parecido al Bombay, pero no es tan grave. Está bien. ¿Y el IH es IgM o IgG? Porque no estos son todos fríos, son IgM.
Ah, listo. Y Ok. anti-IH, anti-PR, anti-I chico, anti-H solo, son todos IgM. Los autoanticuerpos calientes no tienen especificidad contra un antígeno, sino contra la proteína RH. Por eso con cualquier célula adulto o bebé van a reaccionar. No contra el antígeno ni D, ni C grande, ni C chico, ni F, ni ninguno de los del RH, sino contra la proteína en sí. Entonces todas las células tienen proteína RH, todas te van a dar positivo, con los calientes. Y después vamos a ver que los del los autoanticuerpos calientes tienen especificidad relativa contra el RH generalmente, que es como reaccionan contra todas las células, pero prefieren algunas células que tienen antígenos determinados. Por ejemplo, si tienen especificidad relativa anti-E grande, reacciona con todas las células. Las que tienen E grande reaccionan más fuerte con un mayor título. Pero bueno, eso tienen que leer la teoría porque si no se van a marear. Bueno, seguimos con este. Entonces, resolvimos la discrepancia precalentando todo a 37 y la inversa con células de cordón. Hacemos las absorciones, paquete del paciente con suero del paciente, porque no fue recientemente transfundido. Si yo sé que en los últimos 3 meses se transfundió, lo que voy a tener que hacer es haloabsorciones, ¿sí? Con células de alguna bolsa, algún donante, algún lo que yo tenga a disposición, que esté tipificada, y hago las absorciones como para sacar el autoanticuerpo del medio. Entonces hago, como siempre, la detección de anticuerpos, me fijo que me dio positivo el vial 2 y hago la identificación. ¿Sí? Fíjense que para ver que está bien hecha la absorción, yo tengo que tener un autocontrol negativo. Si el autocontrol me sigue dando positivo, quiere decir que yo tengo que absorber más veces. De rutina se hace 2 o 3 absorciones y con eso generalmente alcanza, pero si no alcanza voy a tener que hacer más y más y más absorciones hasta que el autocontrol me dé negativo. Ahí yo puedo garantizar que lo que yo estoy viendo positivo es un halo anticuerpo y no un auto. Si el autocontrol me sigue dando positivo, ahí no puedo ver si es halo o sigue siendo el auto, ¿sí? Fíjense que en este caso, como lo que yo sospechaba era un autoanticuerpo frío, las absorciones las tendría que hacer en frío. Y siempre el anticuerpo tengo que absorberlo en la temperatura de reacción. Si tengo un frío a 4, si tengo un caliente a 37, si tengo una mixta lo absorbo a 4 y a 37. Y hago el panel como siempre. En este... Entonces, cuando absorbes, quedas los haloanticuerpos, ¿no? Solo halo. Lo que estoy viendo Solo halo. acá es solo halo. Y los autos se fueron ya. Los autos quedaron pegados en el paquete globular, o sea, no te sirve para nada. O sea, Okay. En realidad sí te sirven porque están en el paciente. Ojo, tengan en cuenta eso. Siempre el paciente tiene el autoanticuerpo en circulación. Yo lo que absorbí es la muestra nada más. Bueno, en este, habría que hacer el descarte, pero así a simple vista parecería ser que es una antiquidad con efecto de dosis. Fíjense que en las que está el KID A homocigota me da una cruz, las que está hetero me da negativo y las que no tiene KID me da negativo, ¿sí? Después ustedes háganlo bien y fíjense si hay algo más que no se descartó. Acá, por más que sea un suero absorbido y demás, se hace el descarte como siempre. Me fijo si descarté por homo o por hetero, si hay algo que no descarté. Si hay algo que el paciente tiene el antígeno, lo puedo descartar. Por ejemplo, si este paciente tenía el antígeno C grande. Un anti-C grande no va a generar porque tiene el antígeno, entonces lo descarto, ¿sí? Siempre hablando de halo. Entonces el descarte se hace igual que un panel común, ¿sí? Entonces parecería ser que es una antiquidad, no sé si quedó algo más sin descartar. Sí, a mí me quedó el Lewis A. El KPA. Y el KPA. Bien. Y el Lewis A está acá en este vial. A ver, claro, perfecto. Bueno, ven, ahí yo tendría que confirmar 3 especificidades. Una célula que tenga KPA, que no tenga KIDA ni Lewis A, una que tenga KIDA y no tenga ni KPA ni Lewis A, y una que tenga Lewis y no tenga ni KIDA ni KPA. Entonces, de ahí confirmo si tengo uno solo, si tengo los 3, si no tengo ninguno. Eso como siempre. Y después, lo que no está acá, que en realidad es para pensar, es
lo que yo debería hacerle a este paciente, si tengo la posibilidad, es una PCD monoespecífica o un autocontrol monoespecífico. Entonces yo ahí me voy a dar cuenta si lo que estoy viendo acá del autocontrol positivo es solo IgM, si es IgM más IgG o si es IgM que fija complemento. ¿Sí? Que eso no está acá en la tablita ni nada, creo que está en la pregunta. Entonces, ¿qué grupo y factor es nuestro paciente? Fenotipo y genotipo, ¿cómo se puede resolver la discrepancia? Bueno, acuérdense que con el cuadrito inicial, si yo miro esto, no puedo asignar ni ABO ni RH, tengo que sí o sí resolver la discrepancia. Entonces, si tengo algo que dice resolución de discrepancia, quiere decir que ya la resolví. Entonces, con este cuadro yo sí puedo asignar ABO y RH, ¿sí? En este caso el paciente era AB negativo, R'. Hay aloanticuerpos, hay auto que prueba inmunohematológica lo evidencia. Bueno, hay tanto alo como autoanticuerpos. Los autoanticuerpos los puedo ver en el autocontrol, en la autoaglutinación acá en el control salino y en, bueno, la DAI y el panel identificador, ¿sí? En todos estos lados yo veo el autoanticuerpo. Y el aloanticuerpo lo puedo evidenciar con el suero absorbido, en el panel identificador y después en el detector y después en el identificador. ¿Qué anticuerpos irregulares detectaron? Bueno, habíamos dicho, KIDA con efecto de dosis, no se descarta KPA y Lewisa, ¿sí? ¿Coincide la clave con alguna especificidad? Acuérdense que la clave es el patrón vertical de la disposición antigénica, en este caso el KIDA, y la positividad en vertical de la prueba antiglobulina, que es la que nos dio positivo en este caso. Entonces, coincidir la clave, no coincide con ninguno. Fíjense que el KIDA tenemos más viales positivos, que son los heterocigotas. El KPA está sola en un vial y yo tengo muchos viales prueba cruzada positiva. Y el Lewisa lo mismo, hay 2 viales positivos y yo en la prueba cruzada tengo 4. Entonces, coincidir, no coincide con ninguna. Bueno, la que no se pudo descartar, habíamos dicho KPA. Disculpa, sí. Pero ¿por qué no me coincide el JK? El KIDA. Porque la clave del KIDA, fíjate, todos los viales que tenés 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10. Y el patrón de positivo en vertical del CUMS es 3, 4, 7 y 10. Entonces la clave en sí no coincide. El vial 2 tenés antígeno KIDA y te da la prueba cruzada negativa. En el vial que es el 5 y 6 lo mismo, tenés el antígeno y la prueba cruzada te da negativa. Entonces la clave en sí no coincide. Está bien, perdón. Me fijé solo me fijé solo SAG sin prestar atención que había más positivos en. La pregunta apunta a que se den cuenta que cuando yo no tengo coincidencia de clave, el cálculo de P me va a dar mal, porque tengo viales que tengo el antígeno y que la prueba cruzada me dio negativa. Entonces sí o sí tengo que terminar de confirmar con células adicionales. Si no, el cálculo de P no me da. Entonces yo no puedo decir realmente si es una antiquidad con efecto de dosis. Con el KPA lo mismo, la clave no te da porque está en un solo vial y vos tenés 4 positivos. Entonces si sacás el cálculo de P, no te va a dar. Pero tenés que igual confirmar si es que está o no está. Apunta a eso, a que se den cuenta que por más que yo diga, un KIDA con efecto de dosis, bueno, confirmalo. Si no coincide la clave, el cálculo de P generalmente no te da. Bueno, células adicionales, habíamos dicho KPA, KIDA y Lewisa, 3 células positivas para cada uno de los antígenos y negativa para el otro. ¿Y en qué medio de lectura se debe realizar la prueba cruzada? Las células adicionales se tienen que testear en el medio en que me está dando positivo. Si yo busco las 3 células adicionales y hago lectura inmediata nada más, me va a dar todo negativo. Entonces, si yo descubrí un IgG, tiene que ser en 37 y lectura en CUMS, y si descubrí una IgM, tiene que ser en lectura inmediata.
¿Qué otro testeo deberíamos realizar antes de asignar la especificidad del anticuerpo detectado? ¿Qué paciente es capaz de generar un halo anti-KID-A? Ahí vi que había una manito levantada. ¿Te hace mucho? Sí, esto hace mucho. Cuando quieran hablar, prendan el micrófono y hablan, no pasa nada, porque yo no veo ni las manitos ni los mensajes. Profe, tengo una duda. Si tuviera el KPA en este caso para esta, y estaría la opción de descartar por enzimas. Si lo descarto por enzimas y se va, porque se potencia el KPA en enzimas, no estaría. O todo acá se potencia ahora. Los tres que nos quedaron se potencian con enzimas. El KPA se potencia, el KIDA se potencia y el Lewis A se potencia. Entonces, Claro. si vos haces con enzimas, te va a dar lo mismo que en CUMS, o quizás te den positivos sí los que son heterocigotas para el KID, y ahí sí te coincide la clave en enzimas con el KIDA. Así que igualmente los tendrías que confirmar. Si ponele, vos tenés, no sé, otro, en vez del KIDA, el que coincide más la clave es el DAFI-A, o ponele, pensás que es un DAFI-B con efecto de dosis, un KPA y un Lewis A, y vos haces con enzimas, y te da solo en la que está el KPA y el Lewis A, bueno, ahí sí te va a coincidir. Entonces confirmas el DAFI-B y confirmas los otros dos. Claro, yo iba a preguntar si quizás el efecto de las enzimas modificaba en este tema del examen. No sé si es lo mismo que veníamos haciendo antes, tipo lo veíamos como que se desnaturalizaba el que daba ahí o nos brindaba una información extra. Claro. No, lo único que es la misma, porque es la actividad del anticuerpo frente a glóbulos tratados con enzimas. Siempre va a ser la misma, porque el que se comporta distinto al tratar con enzimas es el antígeno, el anticuerpo no. Entonces, sea auto o halo es lo mismo. El que se potenciaba se potencia y el que se desnaturalizaba se desnaturaliza. ¿Por qué? Porque el antígeno DAFI se rompe, desaparece. Entonces siempre va a pasar eso con enzimas. Estés estudiando un auto o un halo anticuerpo, es lo mismo. El MNS y el XG es lo mismo. Ok, perfecto, genial. Bueno, entonces te sirve para confirmar o descartar en este caso. Por ejemplo, si vos no sé, tenés una anti-DAFI-B y no confirmás el CW, no lo terminás de descartar. Y tenés enzimas y te da todo negativo, ahí el CW no lo estás viendo en enzimas. Entonces lo podés descartar y no hace falta que lo confirmes. En este caso, justo los tres que nos quedaron, los tres se potencian, así que, bueno, no vale. Vas a tener que confirmar igual. Pero lo que sí te puede llegar a pasar es que ahora sí en enzimas, como se potencia y se mejora la reacción antígeno-anticuerpo, quizás el vial 2, por ejemplo, que es heterocigota y acá te había dado la prueba cruzada negativa, en enzimas capaz que te da positivo. Eso sí puede mejorar. Generalmente mejora. Pero me quedó una duda. ¿Cómo era si el paciente fue transfundido hace menos de 3 meses, se hace un autoabsorción? No, O al un halo. si Al no fue revés era transfundido, halo. auto. Y si sí fue transfundido, halo. ¿Por qué? Porque vos lo que querés ver es si tiene halo anticuerpos. Si el paciente Ok. fue transfundido hace poquito, Sí. por ejemplo, con un glóbulo rojo que el positivo y generó el antiquel, si vos haces autoabsorciones, el antiquel se va a pegar en los propios glóbulos, pero no porque son los propios, sino porque tienen circulación todavía los suyos y los transfundidos. Entonces vos haces auto como que se pegan sus glóbulos, pero no, él tiene los suyos y los que le transfundiste. Entonces, si generó el halo anticuerpo por esa transfusión, lo vas a estar pegando el halo anticuerpo en los glóbulos rojos que todavía le queden en circulación de los que fueron transfundidos. Ahí es que se buscan haloabsorciones. Tipificás glóbulos que sean el mismo perfil antigénico que el paciente, por lo menos los del panel, los mismos, el RH, el KEL, el KPA, el DAFI-A, DAFI-B, KIDA, KID-B, que sean iguales. Y si no, lo que se hace como otra opción es buscar distintos perfiles antigénicos y hacer absorciones con eso como para que se pegue, pero se testea demasiado y eso, bueno, es como la versión para escapar a la pobreza de no tener reactivos. Pero siempre tipifican los glóbulos rojos halogénicos, o sea que no son de él,
para los mismos antígenos que él tiene y ahí haces la absorción. Vale, listo, gracias, profe. Y acá dicen en el punto 5, KPA, KIDA, a ver qué decía el 5. Claro, si no se pudo descartar, KIDA, KPA y Lewisa. Y después estábamos en esta, en la 7. ¿Qué tenemos que testear antes de asignar especificidad al anticuerpo detectado? Tenemos que hacer la PCD para ver, en este caso los anticuerpos detectados son los halo y los auto. Así que hay que ver la especificidad de los auto. Sabemos que es frío, no sabemos si es mixto, entonces tendríamos que hacer PCD monoespecífica para ver si es solo frío o frío y caliente. Eso por un lado para los autoanticuerpos. Y para los haloanticuerpos tenemos que tratar de tipificar al paciente si él es KIDA negativo, si él es KPA negativo, si él es Lewisa negativo. Como para que pueda realmente generar un halo anti-KPA, un halo anti-KID, un halo anti-Lewisa. Y esa tipificación sería con las células adicionales que nosotros vamos a hacer. No. ¿O no? Con las células adicionales te fijas si está el anticuerpo. Tipificar al paciente si tiene o no tiene el antígeno. Okay. Si el paciente, por ejemplo, es KPA positivo, no puedes generar un halo anti-KPA. Sí. Si es KIDA positivo el paciente, el antígeno lo tiene, no puedes generar un halo anti-KIDA. Si es Lewisa positivo, no puedes generar un halo anti-Lewisa. Entonces siempre está bueno que si detectamos un anticuerpo, tipifiquemos para ese antígeno al paciente. Y después, bueno, realizar el cálculo de P. En este caso dice, para este anticuerpo, pero teníamos por lo menos 4, el auto y los 3 halo que no confirmamos. Y el cálculo de P se hace con células. Por ejemplo, vamos a hacer el KPA, teniendo en cuenta estas 11 células nada más. El cálculo de P se hace con el suero absorbido, porque si yo lo hago con el nativo, me va a dar todo positivo, me va a dar mal el cálculo de P. Entonces, KPA, células antígeno positivo. Resultado positivo, tenemos una sola, ¿sí? Que es la única que tiene el antígeno. Sin antígeno, resultado positivo, hay 3, que son las otras que no se envía al 10. 1, 2, 3. Células que tengan el antígeno y el resultado haya sido negativo, no hay ninguna. Y células que sean antígeno negativo, resultado negativo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Y ahí en total tenemos 11 células. Fíjense que como yo tengo algunas células que me dio la prueba cruzada positivo, como esta, la 3, 4 y 7, el cálculo de P para KPA no me va a dar. Entonces tengo que buscar varias células adicionales KPA positivo hasta que me dé el cálculo de P. ¿Y qué características antigénicas tiene que tener la unidad a seleccionar para este paciente? Bueno, siempre sepan que respetamos todos los haloanticuerpos detectados. Si no puedo confirmarlo, por ejemplo, yo no tengo células adicionales para confirmar el KPA. Bueno, yo tengo que tener en cuenta como si el paciente lo tuviese. Yo no lo pude confirmar, pero ante la sospecha, como no lo pude descartar, pienso que lo tiene. Si no tengo cómo confirmar que tienen la anti-Lewisa, busco unidades Lewisa negativas. KPA negativas, KIDA negativas. No voy a conseguir nunca células I grande negativas, por ejemplo, o IH negativas o H negativas, ¿sí? Sepan que el autoanticuerpo siempre está y es positivo contra todo, así que no voy a conseguir para transfundir células antígeno negativo para el autoanticuerpo. Entonces, por ese motivo se usa, sería como una buena práctica hacer la compatibilidad en paralelo del suero nativo y el suero absorbido. Entonces, el nativo yo siempre lo voy a ver positivo y ahí tengo que pensar en que el autoanticuerpo está en circulación y la bolsa que le estoy pasando es incompatible. Pero que sea incompatible solo por el auto. Sí. Discúlpame, pero a mí se me cortó justo cuando estabas diciendo de pasar la bolsa. Sí. Se me colgó a mi internet, perdón. Bien. Sepan, les decía, que yo tengo que buscar unidades antígeno negativo por el halo anticuerpo que detecté. Y que nunca voy a encontrar células negativas para el antígeno del autoanticuerpo. En este caso era un frío, así que no voy a encontrar nunca bolsas I grande negativo, I chico negativo, o IH, o PR, o el que sea que tenga. Entonces, siempre
la unidad que yo elija va a ser incompatible. Por eso es una buena práctica hacer la compatibilidad en paralelo del suero nativo y del suero absorbido. Entonces, sepan que el nativo siempre les va a dar incompatible, sea un WIC, un más menos, una cruz, 2 cruces, 4 cruces, es lo mismo porque es positivo, es incompatible. El autoanticuerpo va a opsonizar esa unidad transfundida y lo va a hemolizar en algún momento. Lo que sí o sí tiene que ser negativa es la prueba cruzada con el suero absorbido, ¿sí? Que eso me va a hablar de que hice bien la absorción y que elegí una unidad que sea negativa para todos los antígenos que esté sensibilizado el paciente. Siempre. Acuérdense, porque por eso cuando yo transfunda, la unidad la va a hemolizar. Más rápido, más lento, pero la va a terminar hemolizando, así como hemolizó sus propios glóbulos. ¿Sí? Por eso siempre la transfusión es en alicuotas, bien lento, adecuándome al anticuerpo que tenga el paciente. Por lo general, cuando los pacientes tienen crioaglutininas, lo que se hace es calentar la habitación en la que está, se prende la estufa, se tapa bien al paciente con 2, 3 frazaditas y se usa un calentador en línea para que la unidad la sangre que ingrese esté siempre a 37. Si no hay calentador en línea, que es un cosito que calienta la tubuladura, es como un resortito, como una resistencia, se puede poner lo más cerca posible del paciente la bolsa y que la tubuladura se la pegan en la panza o bajo el brazo o algo así, como para que siempre esté a 37 y todo termostatizado. La unidad no la saco del heladera y se la llevo, la termostatizo a 37 y después la transfundo. Y siempre en alicuotas, o sea, en poquito volumen, en 100 mililitros, 50, 150, depende del paciente, el título que tenga y demás. Y controlando al paciente, no es que le cuelgo la bolsa y me voy. O le aviso a las enfermeras, depende de cómo trabajen, pero siempre alguien lo tiene que estar controlando. Lo ideal sería que sea alguien, seamos nosotros. Que estamos más cancheros, se supone, en lo que son reacciones adversas a la transfusión. ¿Alguna pregunta más de este? Para la semana que viene, si quieren, hacemos el otro caso clínico, pero lean la teoría de anemia caliente y mixta y cómo tienen que dar los eluidos, las TCD y todas esas cosas. Vale, genial. ¿Les parece? ¿Tienen alguna otra pregunta igual? Si la PC da positiva por complemento, ¿siempre es caliente? ¿O puede ser fría? No, puede ser fría también. Ah, puede ser fría también, ok. Acá en Argentina generalmente los reactivos que hay son anti-IgG y anti-C3 y hay una tarjetita monoespecífica que tiene IgM. Pero puede que una fría te dé solamente el complemento y no a la IgM porque la IgM se pega, fija el complemento y se despega. Así que puede ser una fría que te dé solo por complemento, puede ser una caliente también que te dé solo por complemento. Eso en el manual tienen bien detallado como el orden de aparición de las PCD, pero sepan que, por ejemplo, una anemia caliente puede ser la PCD positiva solo por IgG y complemento, solo por complemento, o incluso que sea una anemia autoinmune que tenga PCD negativa. Es lo más raro, pero puede pasar. Si yo tengo PCD negativa del 1 al 4%. Claro, es muy poquito, pero te puede llegar a pasar. Que me dice IgG de baja afinidad. Sí. Okay. De baja afinidad es que como que se pega muy lábilmente, o sea, como muy flojita. Entonces se pega y se despega y en el proceso en que vos sacás sangre, lavás o no, depende en lo que estés trabajando, que esa IgG se despegue. Entonces vos in vitro te da negativo, cuando en vivo en realidad sí está pegada, se pega, se opsoniza y se hemoliza el glóbulo. Con las IgM pasa lo mismo, se pegan para fijar el complemento y se despegan. A veces la tarjeta que es monoespecífica, que tiene anti-IgM, anti-C3 y anti-C4 creo que es, si lo único que tenés es la IgM, a veces te da positivo, si se pega un poquito más, entre comillas.
pero siempre se termina despegando, entonces por lo general en las frías la PCD positiva te da solamente por complemento. Acá tengo que la anemia paroxística puede ser, no sé si bien. También puede dar Por complemento, la sí. PCD por complemento también. ¿Cómo puedes diferenciar? Así, como con las tres juntas. Por todo el estudio en general, porque la friore está mediada por una IgG bifásica, es la que les decía Claro. primero, que es una Ah. IgG que se fija a 4 y se despega. Entonces, no necesariamente a 4 porque el cuerpo no está nunca a 4 real, pero sí a temperaturas más bajas. Entonces, depende de toda la clínica del paciente, de varias cosas, pero bueno, por lo general con esa friore no tenés discrepancia ABO, por ejemplo, una de ellas. Claro, ahí podrías descartar la fría. Te quedaría la caliente y la friore, claro. Y después podés compararlo con, como no tenés discrepancia, no tenés diferencia entre células de cordón y células de adulto. Entonces ahí también vas para confirmar si es una fría o una friora. Claro. Claro, y las calientes siempre se hacen eso que habías dicho, la titulación diferencial. Las frías no, solo En las las frías calientes. no, claro. Eso Y la no. titulación diferencial se hace porque, pese a que las frías en general, entre comillas, no son tan graves para el paciente. Vos lo podés transfundir, como les decía, en alicuotas, termostatizado y demás, y no le afecta tanto. Las calientes sí son más hemolíticas, generalmente, no hay nada que sea muy cuadrado, muy de libro, pero generalmente son más hemolíticas, y lo que tiene es que tienen esa especificidad relativa, que es cuando les gusta, entre comillas, más al anticuerpo algún antígeno determinado del sistema RH. El autoanticuerpo se dirige a todas las proteínas RH de todos los glóbulos, pero le gusta más si tiene, no sé, especificidad relativa antigrande, la que tiene grande le gusta más, o sea, reacciona más fuerte, más título o más intensidad. Entonces, vos cuando transfundís a ese paciente, tratás que la unidad sea antígeno negativo para L grande, como venimos diciendo. Negativo para la especificidad relativa. No quiere decir que no la vaya a hemolizar igual, pero bueno, preferís, por eso es que se hace la titulación diferencial, porque va contra algún antígeno del RH. No todas, pero de los que tienen autoanticuerpos calientes, más o menos el 30% tienen especificidad relativa. Ese porcentaje también cambia igual, depende de dónde lo lean, pero más o menos un 30% tiene especificidad contra algún antígeno especial del RH. Y es relativa porque no es que reacciona solo con los que tienen E grande y con el resto no. Reacciona con todas, mejor con el E grande. Si tiene anti-E chico, la especificidad relativa va a reaccionar con todas y mejor con las que tiene E chico. Puede ser especificidad relativa anti-D. Entonces con las células RH positivo reacciona más fuerte y mayor intensidad y título que contra las RH negativo. Listo, gracias. ¿Hay alguien que no haya puesto el presente? Que lo ponga así, ya copio todo. Bueno, y ¿tienen alguna otra pregunta? Si no, acuérdense, la semana que viene hacemos el caso 6, que tiene más lo que es anemia mixta caliente y demás. Yo por ahora no, así que no sé qué más. Y si les queda alguna duda o algo, aunque sea del otro parcial, si quieren la pueden hacer en estos momentos que quedamos medios colgados, y si no, lo escriben ahí en el Classroom, no pasa nada.
Perdón, pero se me entrecorta a mí, discúlpame. El caso 5, ¿qué sería entonces? ¿Una mixta y después corroboro que es caliente? A ver, el 5 es el que veníamos haciendo El que recién. hicimos, sí. No, es una fría y tenés que corroborar si es mixta. A simple vista puede ser una fría porque, para que ahí estoy yendo arriba, tenías discrepancia ABO y autocontrol positivo en lectura inmediata. Entonces, componente frío tenés seguro. Lo que tendrías que confirmar es, con PCD monoespecífica y haciéndole un eluido, si es solamente la fría que fija complemento o si es una mixta, que tenga una IgM y una IgG. Ok. Y la semana que viene hacemos el 6, que tiene componente frío y caliente. Bueno, tiene positivo a 37, entonces como que ahí podemos meter más teoría. El 6. Es que tiene electroinmediata, 37 CUMS y PC, o suero monoespecífico IgG. Estos no tienen el cuadrito de la PCD porque en realidad son ejercicios que eran de exámenes y les cortamos la parte de la pregunta, porque una de las preguntas siempre era ¿cómo le da la PCD a este paciente? Entonces por eso no tiene ninguno del cuadrito de PCD. Bueno, listo. Si quedó alguien para poner presente, lo ponen y si no terminamos. Y no cuelguen y vayan leyendo con tiempo porque acá hay mucha teoría y es más difícil de aplicar que en el parcial anterior. Bueno, muchas gracias, profe. No, de nada, nos vemos. Dale, profe, nos vemos. Chao. Chao, hasta el lunes.